Vamos ahora nuevamente a ver qué es lo que está pasando en la Franja de Gaza. Hay una movida política que se incrementó hoy. Mauricio Raufetti, es un gusto recibirte. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Anduvo el presidente de Estados Unidos por allá, recién lo estábamos comentando con Eugenia. ¿Qué dejó esa visita? Visita muy importante, esencialmente con una visita que tuvo además sus bemoles porque estaba previsto que se reuniera, entre otros, con autoridades de Jordania que cancelaron el encuentro luego de lo que fue el bombardeo a un hospital en Gaza ayer, del cual podemos hablar más adelante, pero la visita de Biden fue políticamente un movimiento muy importante. Primero, por parte de Estados Unidos como nación para apoyar a su principal aliado en el mundo, que es Israel. Y en segundo lugar, porque Joe Biden, que está en campaña por la reelección, también fue a llevar dos mensajes importantes de su gobierno que ha venido reiterando ya desde hace un tiempo, desde que se produjeron los atentados terroristas de Hamas hace 10 días en Israel, e Israel comenzó con una ofensiva que no se ha detenido desde entonces en la Franja de Gaza. Me refiero primero a el llamado a abrir un corredor humanitario por parte de Israel. Estados Unidos pretende que Israel permita que enseres de primera necesidad lleguen a la Franja de Gaza, donde viven 2.300.000 personas en 350 kilómetros cuadrados y tiene sus 3 pasos cortados. En segundo lugar, el gobierno de Estados Unidos, en la figura de su presidente, busca evitar lo que habitualmente llamamos una escalada de tensiones, pero por sobre todas las cosas, una escalada de la guerra, una ampliación de este conflicto que por el momento en el terreno se da entre israelíes y el movimiento Hamas, el grupo terrorista Hamas, evitar que eso escale a otros países. Por ejemplo, a Irán, que es una nación que en las últimas horas ha llamado, entre otras cosas, a un boicot petrolero contra Israel. O que escale al Líbano, donde está la base de Hezbollah, otro movimiento islamista que busca la destrucción del Estado de Israel como leitmotiv. Entonces, importante visita porque, por un lado, buscaba llevar ese mensaje, apertura de un corredor humanitario, y por otro, la señal de buscar que este conflicto no vaya más allá, por lo menos en cuanto a los actores involucrados. Muy bien, todo esto se da en un contexto sumamente complejo luego del ataque a este hospital con acusaciones cruzadas. Correcto. Una de las cuestiones más delicadas que vamos a abordar hoy es precisamente el ataque a un hospital en la Franja de Gaza. Primero, el grupo terrorista Hamas, que domina Gaza, declara que Israel bombardeó. Ahí vemos las imágenes nocturnas, ¿no? Después hay, por supuesto, imágenes de lo que fueron las consecuencias de este bombardeo. Hamas denunció a Israel. A los pocos minutos, Israel señaló que no tenía nada que ver con el bombardeo y denunció a la Yihad Islámica, otro grupo terrorista aliado de Hamas. La Yihad Islámica lo negó. Hoy, Estados Unidos señaló que la información de inteligencia que tienen, ahí vemos imágenes del interior del hospital, que la información de inteligencia que tienen indica que Israel no habría sido el causante o el origen de este bombardeo. ¿Cuál es el problema alrededor, más allá de lo que es el drama humano que genera bombardear un sitio de atención como este y de refugio, porque también son zonas de refugio para muchos palestinos que están huyendo de sus hogares hacia el sur de la Franja de Gaza tras las advertencias de Israel? ¿Cuál es el problema que causó esto más allá de la propia tragedia para los civiles que estaban allí? La reacción en el mundo musulmán. Ayer hubo un llamado de parte de Hezbollah a un día de ira en contra de Israel, un llamado de los musulmanes a un día de ira en contra de Israel. Hoy se dieron protestas en muchísimos países de mayoría musulmana, desde Jordania hasta Turquía, pasando por Egipto, donde es muy raro
que haya protestas en la vía pública sin que haya desmanes. Evidentemente hay una discusión en este momento por la responsabilidad de este ataque. Lo cierto es que lo que nos interesa plantearles a ustedes hoy en casa es que este ataque, lo que ocurrió con este hospital, es clave para entender el devenir del conflicto, porque lo han convertido en un hito de esta nueva guerra entre Israel y Hamás. ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor de este ataque? Bueno, un intento, principalmente por parte de Irán, de consolidar un sentimiento en el mundo musulmán contrario a Israel, de atizar ese sentimiento anti-israelí, acusando a Israel, mientras Israel se defiende diciendo, junto con su aliado Estados Unidos, yo no tuve nada que ver en ese bombardeo. Eso es lo que está pasando objetivamente. Y es importante tomar en cuenta lo que estamos contando, porque la escalada del conflicto depende en buena medida de la presión que logren hacer quienes quieren verdaderamente que este conflicto escale en aquellos movimientos y en aquellos grupos que pueden tomar acciones contra, en este caso, Israel. Recién lo mencionaste al pasar, hay la noticia del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza se daría a través de Egipto, ese es el acuerdo. Lo más importante es que la noticia es que Israel aceptó que, ¿se acuerdan que hablamos de un asedio, ¿no? Israel decretó, tiene, digamos, el control de la Franja de Gaza y que ya estaba bloqueada desde hace más de 15 años, determinó que va a permitir, luego de la visita de Joe Biden, el ingreso de enseres esenciales para la vida en la Franja de Gaza. Hablamos de medicamentos, hablamos de comida, hablamos de agua. Allí vimos algunas imágenes de la destrucción que hay en este momento en Gaza, que ha sido intensamente bombardeada por Israel después, como decíamos, de los ataques terroristas de Hamás. Entonces, con un saldo dramático, ¿no? Vamos a ponerlo también en esa óptica. Hablamos de la información que viene desde Gaza, habla de 3.500 muertos. La información que tenemos desde Israel habla de 1.400 víctimas de los atentados de Hamás. Entonces, en esa perspectiva, en esa óptica, y como decimos siempre, teniendo en cuenta que en el medio hay civiles que no quieren estar ni de un lado ni del otro de las bombas, en ese contexto va a haber ingreso de ayuda humanitaria desde Egipto. Egipto que hasta ahora la postura que tenía era que los palestinos se queden firmes en su tierra. Ahora van a abrir el paso de Rafah para que pueda ingresar ayuda humanitaria por ese lado a los palestinos que están, como decíamos, moviéndose masivamente hacia el lado sur de la Franja de Gaza ante las advertencias de Israel por lo que puede ser una eventual invasión terrestre, que también puede no ser, tal cual dijo el ejército israelí. Creo que estamos todos esperando que eso ocurra, pero podría ocurrir o no. ¿Qué pasa con los rehenes? Apareció una chica israelí en un video pidiendo que la rescatasen y aparentemente Israel tiene como principal objetivo su rescate. El objetivo más delicado de Israel en lo que tiene que ver con su propia población, con la población a la que el gobierno tiene la obligación de proteger en este momento, es devolver con vida a los rehenes, a los 199 dice Israel, pero Hamás dice 250, a los rehenes que están en manos de este grupo terrorista y que, según la muy poca información que hay, también proveniente de Hamás, estarían esparcidos en Gaza en los túneles que este movimiento tiene para moverse en esa zona. Es una prioridad, por supuesto, porque está la vida de rehenes en juego. Por supuesto que también Israel, y lo dijo, tiene como prioridad descabezar, eliminar de la ecuación a Hamás. Es una ecuación de muy difícil resolución porque los rehenes están en este momento siendo utilizados no solo como moneda de cambio, sino también como
escudos humanos. Lo decíamos en una de las columnas anteriores. Israel pretendía que el bloquear, el asediar la Franja de Gaza le permitiera recuperar a los rehenes. Hamas pretende la liberación de prisioneros palestinos en manos de Israel para liberar a los rehenes, pero hasta ahora no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. Vamos a seguir, lo que tratamos de hacer hoy es de darle algunas claves para que en casa puedan ir siguiendo la información que va viniendo de muchas fuentes que tratamos de cotejar, sabiendo que hay información de muy difícil acceso, porque las zonas son de difícil acceso, pero por lo menos para darles algunas claves de hacia dónde va este conflicto que vamos a seguir analizando, porque no va a terminar ni hoy, ni mañana, ni dentro de probablemente bastante tiempo. Lamentablemente. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio.